Nosotros estamos estudiando el Evangelio de Lucas y hemos llegado al capítulo 18. La semana pasada comenzamos el capítulo 18, donde comienza este capítulo 18 con la parábola del juez injusto, y vimos la semana pasada acerca de este fariseo y publicano. Y tomado un poco de esto, continúa el Señor enseñando. La audiencia probablemente no ha cambiado del todo, sigue el Señor hablando a las mismas personas que están allí escuchando este mensaje. Y esta sección que vamos a ver hoy, que en un momento vamos a leer, son 4 unidades que parecieran como que no tienen relación una con la otra. Vamos a ver que Jesús les trae niños, después se acerca un joven rico, dice ahí probablemente el título de su Biblia. Después Pedro hace unas preguntas y al final el Señor hace una declaración que nuevamente deja atónitos a sus discípulos, y pareciera que no hay conexión una con la otra aquí, pero al final vamos a darnos cuenta que todo esto Lucas lo pone de alguna manera unido aquí, porque tiene que ver de alguna manera con acerca de ¿cuál es el camino para la vida eterna? Mucho tiene que ver con la pregunta que hace este joven rico que ya vamos a leer, y él dice: ¿qué haré? ¿No? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y son quizás preguntas que nosotros también nos hacemos. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y la idea principal de hoy es esa, ¿no? El camino a la vida eterna es a través, no tanto de lo que yo hago, sino que de seguir a Jesús, de verdaderamente seguir a Jesús, ¿no? Del discipulado de Jesús. Y también lo que implica seguir a Jesús. Y por eso es que va a usar de los niños y va a usar también de la respuesta que le da a Pedro ante la pregunta, o más bien la declaración que hace Pedro allí, que tiene que ver con romper con todos los lazos que nos unen a este mundo, que muchas veces gobiernan nuestras vidas y nos impiden tomar la cruz y seguir a Jesús. Entonces, después de la parábola del fariseo y el publicano, vemos que Lucas, ¿no? Investigando, sabemos que él investiga acerca de los hechos de Jesús y pone aquí esta sección donde va a repasar estos temas que surgen de capítulos que vienen del capítulo 14 más o menos en adelante, donde vienen relacionados con seguir a Jesús, con el discipulado, que tiene que ver con los bienes materiales también. Y va preparando la entrada para Jesús a Jerusalén, y sabemos que Jesús va ahí para sufrir, ¿no? Para morir por nosotros. Y dado que no hay transiciones aquí, no hay cambio en la audiencia, probablemente todo esto se dé en una misma ocasión, con la misma gente escuchando y viendo estos acontecimientos. Entonces vamos a dar lectura a estos versículos. Hoy vamos a estudiar del verso 15 del capítulo 18 de Lucas hasta el verso 34, ¿bien? Lucas 18, del verso 15 al 34, yo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, la NBI dice así: también le llevaban niños pequeños a Jesús para que los tocara. Al ver esto, los discípulos reprendían a quienes los llevaban, pero Jesús llamó a los niños y dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Cierto dirigente le preguntó: maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no cometerás adulterio, no mates, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Verso 21, todo esto lo he cumplido desde que era joven, dijo el hombre. Y al oír esto Jesús añadió: todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto se entristeció mucho, pues era muy rico. Al verlo tan afligido, Jesús comentó: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios.
En realidad le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los que oyeron preguntaron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, aclaró Jesús. Mira, le dijo Pedro, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos para seguirte. Verso 29, les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por causa del reino de Dios haya dejado casa, esposa, hermanos, padre o hijos, recibirá mucho más en este tiempo y en la edad venidera y la vida eterna. Entonces, verso 31, tomó Jesús aparte a los 12 y les dijo, ahora vamos rumbo a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre. En efecto, será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo insultarán, lo escupirán, y después de azotarlo, lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Los discípulos no entendieron nada de esto. Les era incomprensible, pues no captaban el sentido de lo que les hablaba. Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo use esta palabra para que nosotros sí podamos comprender lo que Jesucristo está diciendo aquí en esta porción y que podamos volver a casa no solamente con una nueva lección, sino también con decisiones en nuestras vidas. Háblanos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor comienza a hablar acerca de lo que significa recibir el reino de Dios. Permiso. Y dice aquí que recibir el reino de Dios debe ser como un niño pequeño, que debemos hacerlo como un niño pequeño. Seguir a Jesús claramente tiene relación con el tema del discipulado, de seguirle, ¿no? Pero también va a hablar acá de heredar la vida eterna, del tesoro en el cielo, de entrar en el reino de Dios, de ser salvo, de recibir vida eterna en el siglo venidero, y todas estas cosas también transmiten estas ideas idénticas. Los dos temas, ¿no? Culminan de alguna manera con un anuncio de Jesús acerca de su sufrimiento y su resurrección. Y es precisamente que lo que Jesús quiere transmitir, que para recibir la vida eterna uno tiene que hacerse discípulo de Jesús, entrar en el reino, comenzar a seguirle. Y para ser discípulo de Jesús uno debe recibir el reino de Dios como un niño pequeño, estar dispuesto a renunciar a las posesiones, incluso a la familia, estar dispuesto a seguirlo incluso, por eso él hace esa declaración al final, incluso hasta la muerte, o una muerte vergonzosa que precisamente la mayoría de los discípulos que están aquí escuchando estas palabras vivieron. Y como dijimos hace un momento, la idea principal es esa, ¿no? Que el camino a la vida eterna es a través del discipulado de Jesús, a través de seguir a Jesús, y lo que implica hacerse dependiente de Jesús como lo es un bebé. Por eso comienza por allí, ¿no? De romper los lazos con... Aquí habla de la riqueza, pero en realidad la palabra que se ocupa ahí es posesiones, ¿no? Bienes, y para algunos pueden ser bienes materiales como inmateriales también, pero que nos atrapan, que nos unen, que hacen un lazo para mí en este mundo, del cual es más fuerte a veces que ese lazo que significa seguir a Jesús o saber que yo estoy unido a Cristo. Entonces aquí la estructura de esto lo vemos, estos 4 momentos, ¿no? Los infantes como ejemplo de los requisitos para el discipulado, la renuncia al apego de las posesiones como requisito para el discipulado también, la renuncia al apego a la familia como otro requisito para el discipulado de seguir a Jesús, pero también el sufrimiento de Jesús como ejemplo de lo que se espera o de lo que les espera a los discípulos. Entonces, los diferentes personajes en estas escenas, ya sean los bebés, aunque ellos no tienen mucho que decidir, son los padres que los traen, o este joven que se acerca, o este dirigente, o Pedro que está allí hablando, cada uno acude a Jesús con la esperanza de obtener algo de él, ¿no? O en el caso de Pedro diciendo, nosotros dejamos todo, ¿qué es lo que estamos obteniendo?
cada uno buscando la seguridad de sus propias vidas, aún incluso de la seguridad eterna, es la pregunta del joven, ¿no? Los discípulos, la garantía de una recompensa quizás, pero cada escena culmina con un pronunciamiento de Jesús al final. Y ahí es donde tenemos los lugares de enseñanza. Así que vamos verso a verso y vamos a ir analizando. Fíjese, verso 15 comienza con algo interesante que quizás para nosotros no nos hace mucho sentido, o quizás lo vemos con ojos más contemporáneos, porque lo que vemos aquí es que la gente trae a sus bebés a Jesús para que Jesús los tocara. Recordemos que esto está sucediendo en el siglo I. En el siglo I, hasta antes de los 5 años, sobrevivía solamente la mitad de aquellos que nacían. O sea, la mortalidad infantil era del 50 o quizás más porcentaje, por lo menos en esta zona, casi en todo el Imperio Romano. No había mucha, la esperanza de vida era bastante, si pasaban los 5 años ya había una esperanza de llegar quizás a los 30, ¿no? Y si se llegaba a los 30, bueno, ya lo que quedaba después de los 30 había que celebrarlo. Por lo tanto, las personas que traen a estos hijos, ¿no?, entendiendo que la mortalidad infantil era tan alta, la imagen de estas mujeres, recordemos, Jesús va de camino a Jerusalén, ni siquiera está en una ciudad, están en un campo donde quizás no haya acceso a un doctor, a un médico, ¿no? Y alguien que nacía con alguna afección o se enfermaba, lo más probable es que muriera, no había mucha esperanza de vida. Y traen a sus hijos, que lo más probable es que iban a morir antes de 1 año o antes de los 3 o 4 años, para que Jesús los tocara. Ellos habían escuchado que Jesús tocaba a la gente y la gente, ¿qué pasaba? Se sanaba. Jesús tocó a un leproso y se sanó. Jesús había incluso resucitado a unas personas. Muchos han intentado tocarlo. Una mujer tocó solamente su manto y se sanó. Todos se acercaban para recibir la bendición. No esa imagen quizá más romántica que vemos en las revistas o en las Biblias para niños, donde vienen y traen a los niños para que Jesús los vea y como les dé alguna bendición. La gente quería que sus hijos tuvieran alguna esperanza de vida, porque lo más probable es que de 8 o 10 hijos que tenían, que era casi la media en ese tiempo, sobrevivían entre 4 a lo máximo 5 niños. Entonces la gente traía a Jesús porque era la única esperanza que tenía. Ahora, lo interesante y lo que nos llama la atención aquí es que los discípulos, cuando los vieron, comenzaron a reprender a la gente. Los discípulos, como porteros mal educados, comienzan a reprender a quienes traen a sus bebés a Jesús, quizás queriendo determinar quién tiene o no acceso a Jesús, ¿no? Pero sobre todo porque esto delata de alguna manera la creencia en este tiempo, y que obviamente ha cambiado, pero la creencia en este tiempo de que los bebés eran insignificantes. ¿Qué podían aportar los bebés a la obra del ministerio de Jesucristo? No los traigan porque no son importantes. Era quizás lo que los mismos discípulos pensaban, porque era lo que pensaba la mayoría de la sociedad en ese tiempo. Entonces, ellos piensan, los niños carecen de mérito, no tienen logro, diferente, precisa, y probablemente, quizás viendo toda esta imagen, es que el joven rico, como sale ahí el título, pregunta, bueno, yo no soy como los niños, yo ¿qué haré? ¿No? Pero aquí, estas acciones de los discípulos permiten a Jesús señalar un punto crucial, y es lo que dice ahí, fíjese, volvemos a leerlo, verso 15, ¿no? O más adelante dice, llamándolos, verso 16, dice, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Jesús señala el punto aquí, que los bebés, así, son modelos de cómo debe recibirse el reino de Dios, ¿no? Cuando lo dice al final, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces, Jesús, ¿no? Los discípulos, en vez de impedir que la gente venga a Jesús, lo que deben hacer es facilitar que las personas vengan a Jesús. Así igual nosotros, para que reciban las bendiciones del Evangelio. Y Jesús intercede por los padres y madres que traen aquí a sus hijos, ¿no?
que representan a los más vulnerables de su sociedad en ese tiempo, a los más indefensos, a los que no pueden hacer ningún mérito, nada, ninguna obra, ningún esfuerzo. Y eso siempre nos muestra y nos enseña cómo Jesús siempre se pone de parte precisamente de los que están más marginados, ¿no? Ahora, la pregunta que surge es, ¿cómo es que el reino de Dios? Porque si empezamos a repasar un poco para atrás, vemos que el Señor dice, acá hay un publicano, bueno, ¿se acuerdan la semana pasada? Este es más justo. Antes el Señor se había acercado a unos leprosos, había sanado a unos leprosos, y hemos visto hacia atrás cómo las personas, entre comillas, inadecuadas son las que se acercan a Jesús, y son las que Jesús recibe, y son las que el Señor declara, tu fe te ha sanado, o tu fe te ha salvado. ¿Cómo es que el reino de Dios pertenece a personas como estas, ¿no? Como dijimos, el recaudador de impuestos clama por misericordia. Más adelante vamos a ver que se acerca un ciego ahí de camino a Jericó, que todos lo impedían, ¿no? Nadie quería que se acercara, y resulta que él se acerca. Más adelante vemos a Zaqueo. Zaqueo era un cobrador de impuestos también. Nadie lo quería, sin embargo el Señor le dice, baja que voy a tu casa. Todos estos personajes son rechazados, aún incluso los bebés acá son rechazados por los propios discípulos. Acá dice dirigente, dice la NBI, probablemente un gobernante, no sabemos, de algún personaje de importante ahí de la zona donde Jesús iba caminando. Su vida tenía riqueza, tenía bienes, ¿no? Y aún incluso tenía piedad, pero cuando se encuentra con las exigencias de Jesús, vamos a ver que en vez de aceptarlas, Él las rechaza. Entonces acá es donde tenemos esta verdad, ¿no? ¿Cómo es que el reino de Dios pertenece a personas como estas, ¿no? Marginadas, indefensas, en el caso de los bebés? Y aquí es donde se nos debemos aclarar, ¿no? ¿Qué significa que uno debe recibir el reino? Y acá tenemos al menos 3 opciones, ¿no? Que se debe recibir como se recibe un niño pequeño, o que se recibe como un niño pequeño lo recibiría, o más bien, que creo yo que es la más cercana a la verdad, que es como si fuera, que debemos recibirla como si fuéramos un niño pequeño, ¿no? Jesús acá, lo interesante es que Él no dice que debemos volvernos como niños pequeños. Ni siquiera se refiere a alguna cualidad inherente a los niños, ¿no? Él no hace ninguna descripción de cómo son los niños. Si nosotros hoy día quizás queremos decir algunas cualidades, quizás diríamos, bueno, los niños son humildes, son bueno, pues, algunos los niños quizás son más receptivos, tienen más esperanza, son más transparentes, tienen más inseguridades, tienen más confianza, ¿no? Más sencillez, más frescura, más entusiasmo, o cualquier otra cualidad que normalmente se le atribuye a los niños más pequeños, especialmente a los bebés, ¿no? Como dicen, no hay bebé que sea pesado ni feo, ¿no? Son todos bonitos y todos son re simpáticos, ¿no? Pero la verdad es que ninguna de estas virtudes están asociadas con los niños acá, porque el Señor no las describe, pero tampoco son las que se asocian en la cultura en la que el Señor está hablando en ese tiempo, sino que son una visión más contemporánea y más sentimental acerca de los niños, nuestra, de ahora. Entonces, lo que Lucas debe tener acá en mente acerca de los niños es la total indefensión del niño, ¿no? La total dependencia que tiene un bebé de los demás, ¿no? Lo que explica la mención aquí de niños o de infantes, ¿no? De bebés, no solamente de niños pequeños, sino que de bebés, ¿no? Porque un bebé está completamente indefenso, ¿no? Y además es completamente dependiente, ¿no? De otros para sobrevivir. Entonces, ellos están abiertos completamente a recibir ayuda. Todo el tiempo. No sé si ha atendido a un bebé,
Y a un niño cuando crece un poco, uno le quiere ayudar y dice, no, yo solo, ¿verdad? Cuando dice la primera palabra, yo solo. Pero cuando es un bebé, si tú le vas a ayudar, él quiere que tú le cambies el pañal, él quiere que tú le des comida, él quiere que tú lo atiendas, él está abierto completamente a recibir ayuda. Claman por ayuda, por eso es que lloran. No son autosuficientes, sino que reciben todo como un regalo. De igual manera, el Señor está enseñando, los discípulos deben recibir el reino de Dios como personas totalmente indefensas, que reconocen su total dependencia de Dios para su salvación. Y esto es lo que nos quiere enseñar, y esto es quizás lo que debemos reflexionar nosotros. ¿Realmente nos acercamos así a Jesús? Completamente indefensos, completamente abiertos a recibir ayuda, completamente reconociendo nuestra necesidad, nuestra indefensión. O quizás somos como esta historia que comienza en el verso 18, que dice que viene alguien allí, un hombre principal, y se acerca, ¿no? Ahora el Señor primero presenta cómo debe ser y ahora lo contrasta cómo no debe ser, ¿no? Y este hombre se acerca a Jesús esperando obtener de Jesús quizás la aprobación, de decir, la aprobación de lo que él pensaba acerca de sí mismo, ¿no? Yo soy bueno, yo estoy bien. Por eso es que en el saludo él dice, maestro bueno, esperando que él le diga, no, tú también eres bueno, ¿no? Entonces, este hombre de alguna manera no viene a Jesús buscando a Jesús. Acaba de escuchar a Jesús decir, probablemente, ¿no? Él está allí escuchando estas palabras, que el que no recibe el reino de Dios como un niño pequeño no va a entrar en él. Entonces la pregunta de él debe entenderse como una respuesta a ¿qué se necesita para que alguien como yo, ¿no?, herede la vida eterna? Entonces él puede haber esperado, como dijimos recién, de que el Señor Jesucristo le responda llamándole bueno también, ¿no? Pero el Señor sabe, y acá hay dos cosas, sabe que no hay ningún otro bueno sino Dios, ¿no? Y al decirlo, está obligando a este hombre a reconocer que Jesús es Dios también, ¿no? Entonces, del verso 20, la respuesta de Jesús no es tan impactante a la pregunta, porque la pregunta es ¿qué debo hacer? Y Jesús le responde con naturalidad, bueno, guarda los mandamientos, ¿no? Es una respuesta aparentemente obvia, ¿no? Pero los mandamientos están aquí enumerados, ¿no? Y dice allí en verso 20, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Son los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Los primeros mandamientos tienen que ver con Dios, y esto de alguna manera se subordinan a los primeros también, pero el Señor hace mención de estos, ¿no? que tienen que ver o se resumen de alguna manera con amar al prójimo. Entonces todos tienen que ver con un parentesco con la comunidad, y la implicación es que a Jesús le preocupa principalmente la actitud que tiene él, no acerca de sí mismo, que es lo que está pasando aquí. ¿Qué debo hacer yo para que alguien como yo pueda ir yo a la vida eterna? Y el Señor le dice, no se trata de ti, se trata de los demás, de lo que tú haces hacia los demás. Entonces él viene con una pregunta egoísta, pero por su propia seguridad futura, pero Jesús dirige su atención a los demás. Lo que requiere de él es algo que debe ser manifestado en lo que él hace hacia otros, no hacia sí mismo. Entonces él responde con mucha seguridad en el verso 21, dice, todo esto yo lo he hecho, lo he guardado desde mi juventud, no ahora nomás, sino que hace mucho tiempo yo, hago lo correcto. Él está convencido de su rectitud, de su justicia, está convencido de que es bueno. No pregunta si le hace falta algo, sino que él presupone que puede saber que su posición delante de Dios está bien. Yo estoy bien, delante de Dios estoy bien. Según sus logros medibles,
en su propia escala, obviamente, de obediencia, él lo más probable es que aprobaría, ¿no? ¿No? Y normalmente, si somos honestos, hacemos un examen a nuestras vidas y decimos, yo no estoy mal, o sea, estoy bien, como hablamos la semana pasada. Si nos empezamos a comparar, siempre vamos a salir mejor que alguien, ¿no? Entonces, cuando Jesús escucha esto en el verso 22, oyendo esto, dijo, aún te falta una cosa. Jesús le sorprende diciéndole, ¿sabe? Porque él le dice, yo lo he hecho todo. Lo que tú me dijiste, yo lo he hecho todo. Aún te falta una cosa. ¿Qué será? Bueno, vende todo lo que tienes. En consonancia con las exigencias de seguir a Jesús. Mire, esto ya lo ha dicho Jesucristo. Lucas 14, sin perder allí, Lucas 14, verso 33. Jesús dice, así que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El Señor ya lo ha dicho a sus discípulos, ya lo ha dicho a aquellos que quieran venir y seguir a Jesús. Y la exigencia es, bueno, reparte tus bienes, tus posesiones, la riqueza que tú tienes con los pobres. Le dice allí, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y probablemente aún seguían esos niños o esas familias allí diciendo, bueno, a lo mejor podrías ayudar a algunas de estas personas que están acá. Y este mandamiento sin duda no es un mandamiento exclusivo para él, sino que es un mandamiento para todo aquel que decide seguir a Jesús. Ojo, ¿bien? No es un mandamiento para la gente que tiene mucho. Es un mandamiento para todo aquel que, por eso leía recién en Lucas 14, ¿no? Si alguno no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ya vamos a aclarar un poco qué significa y qué no esto, ¿no? Pero lo interesante es la reacción. Un comentarista estaba leyendo un comentario ayer, decía que si Jesús le hubiera dado quizás a él una lista de obras para hacer o para financiar, probablemente él lo hubiera tomado con entusiasmo. Dice, mira, hay que construir aquí algo, hay que ayudar a la gente allá, y quizás si le hubiese dado instrucciones con financiar cierto tipo de cosas, quizás les hubiera entusiasmado, pero Jesús le pide demasiado. Este hombre no cree que valga la pena el sacrificio porque cree que tiene mucho a lo que renunciar. Dice allí el verso 23, oyendo esto se puso triste, ¿no? La idea allí es que cayó su semblante. Fue notorio, todos se dieron cuenta, ¿no? Todos se dieron cuenta que su rostro ahora está allí sorprendido, horrorizado de alguna manera, porque a pesar de su historial de obediencia, y donde él dice, yo estoy aprobado, ¿qué tengo que hacer algo más? De alguna quizás la pregunta detrás de la pregunta. Yo ya lo he hecho todo. Tengo que hacer algo más, pero darse cuenta que no está a la altura de lo que Dios le pide, o más bien de lo que Dios requiere. Dice allí que está muy triste. La pregunta, yo pensaba, ¿está bien ponerse triste por esto o está mal? Y no puede contestar. Porque en algún sentido está bien porque se da cuenta, ¿no? Pero en algún otro sentido está mal porque muchas veces cuando el Señor también nos empuja y nos requiere de nosotros, se nos aflige el corazón y pensamos que no está del todo mal que esto suceda, pero resulta que la tristeza no siempre conduce al arrepentimiento. ¿O sí? Sabemos que el arrepentimiento es algo completamente distinto. Quizás la tristeza es manifestación de mi arrepentimiento, pero acá el hombre no está arrepentido, simplemente está adolorido, está angustiado por ver su propia vida. Y esto nos enseña, ¿no?, que a veces cuando vemos nuestra propia vida y vemos que yo no puedo con lo que hago, pero es precisamente lo que el Señor está estableciendo. Por eso comienza con los bebés. Ellos pueden hacer algo y no pueden hacer nada, pero no se ponen tristes por eso.
Pero él se pone triste porque todos sus esfuerzos de cumplir la ley y todo lo demás no son suficientes. Pero también porque el costo de seguir, el sacrificio de seguir a Jesús, tiene un precio muy alto. Entonces Jesús de alguna manera abre el corazón y expone la verdad de este hombre, de que a pesar de que es muy obediente, no lo juzguemos duramente. Somos más parecidos a él de lo que queremos reconocer. Pero Jesús expone la verdad de que este hombre, a pesar de que es piadoso, no ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza, sino que ama lo que posee. Y eso que posee pueden ser bienes materiales o pueden ser bienes inmateriales también. Entonces, ya lo hemos visto, en el capítulo 16 el Señor habló acerca del dinero y dice, ¿puede alguien servir a dos señores? No, porque o amará a uno o aborrecerá a otro. No podemos, es imposible. Entonces, por lo general, vemos que aquí, que aquellos que tienen quizás más bienes, o que poseen más bienes, terminan siendo poseídos por ellos, ¿no? Por sus bienes, ¿no? Y terminan siendo devotos de sus bienes. Vuelvo a repetir, muchas veces bienes materiales o inmateriales, o la posición en este mundo, el ser respetado por los demás, que quizás eso no es un bien material, pero es un bien inmaterial que también te posee, que también termina gobernando tu vida. Entonces, Jesús, es interesante, Jesús habla del dinero. A nosotros no nos gusta hablar del dinero, pero el Señor habla del dinero más que un montón de otros temas en el Nuevo Testamento. Él tiene una preocupación. Este hombre dice que cumplía la ley, ¿no? Él dice, yo he cumplido todo. Bueno, la ley precisamente en el Pentateuco tenía una preocupación importante precisamente por la distribución. ¿Se acuerda cuando el pueblo de Israel entra a Canaán? No es que, algunos agarraron los mejores lugares, no. Se intentó repartir la tierra de la manera más ecuánime. ¿Para qué? Para que nadie tuviese tanto y que nadie tuviese tan poco. Tenían leyes después de tantos años donde se perdonaban las deudas. ¿Para qué? Para que sus propios hermanos no se volvieran esclavos de ellos, ¿no? Y se perdonaban las deudas para que si había alguien necesitado siempre pudieran ayudarse. En algún aspecto, en algunos lugares ellos lo siguen cumpliendo o por lo menos forzándose, pero había un esfuerzo por la distribución porque presuponían una verdad importante. Viviendo y esto no tiene nada que ver con teoría política, económica, sino que viendo aquí por qué el Señor establece, al menos para su pueblo en el Antiguo Testamento, que fuera así. Porque en una sociedad donde los bienes son limitados, cuando una persona o un grupo tiene mucho, inevitablemente van a haber personas que tengan menos. Por eso el Señor le dice, tú tienes mucho, hay personas que tienen menos, dale a los que tienen menos. Y si él hubiera cumplido realmente con lo que la ley disponía, probablemente no hubiese sido tan rico como lo era, y probablemente algunos a su alrededor no hubiesen sido tan desprovistos como lo eran. Pero más allá de la realidad de este hombre, y aún incluso la realidad que tenemos nosotros hoy día, el Señor hace una declaración en el verso 24, y Él dice, cuán difícil es, no dice imposible, pero dice cuán difícil es para los que tienen posesiones entrar en el reino de Dios. Y obviamente esto de entrar en el reino de Dios tiene que ver con ser salvos, con heredar la vida eterna, ¿no? Y no habla de riqueza, sino que literalmente la palabra es propiedades o posesiones, ¿no? Entonces, él da un ejemplo, verso 25, ocupa un ejemplo que es una exageración. La hipérbole es una exageración, ¿no? Y él lo ha usado, ¿se acuerda? Si tuviese fe, como un grano de mostaza, diréis a una montaña, desarráigate y la pondrías en el medio del mar, ¿se acuerda? ¿Es posible eso realmente? Nosotros sabemos, no, quizás es un poco difícil. No, es una exageración porque él quiere precisamente establecer el punto
de algo completamente grande. Bueno, acá el Señor también quiere hacer eso. ¿Y por qué lo digo? Porque Él ocupa la hipérbole para anunciar o bien que los ricos entrarán al reino de Dios con mucha dificultad, o que difícilmente entrarán. ¿Y cuál es la imagen? Dice el verso 25: es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino. Obviamente el ojo de una aguja era la abertura más pequeña que ellos podían conocer, ¿no? Y el camello, al menos acá en Medio Oriente, era el animal más grande que ellos conocían, ¿no? No habían elefantes allí, ¿no? Hay una idea también acerca de esto, ¿no? De pasar un elefante por un ojo de una aguja, pero que viene de Babilonia, donde sí habían elefantes allí, ¿no? Pero acá hago una aclaración. Hay una creencia de que en Jerusalén había una puerta llamada el ojo de una aguja, que era como una puerta pequeña, donde un camello podía pasar, pero había que quitarle toda su carga y el camello se tenía que agachar, ¿no? Arrodillarse allí y poder entrar. Y empecé a investigar, porque soy curioso también. Y la verdad es que históricamente no hay ningún registro de esto. Y empecé a ver qué opinaban algunos comentaristas antiguos y más nuevos. Y esto surge recién en el siglo XI. Y me quiero detener no solamente por la curiosidad, sino porque esto establece algo. Teofilacto, que era alguien allí en el siglo XI, en lo que es el reino bizantino, donde todavía estaban peleando un poco el poder entre Roma o el poder de la iglesia, vamos a decir, la iglesia imperante en ese entonces entre Roma y Constantinopla, fue el primero en sugerir que este ojo de una aguja era una puerta en Jerusalén. Y lo más probable, conociendo la vida de este hombre, de poder y todo, cuando Jesús dice los ricos no podrán entrar, ¿no? Él teniendo mucho poder y probablemente muy rico también, inventa esta historia porque en Jerusalén no se ha encontrado ninguna evidencia de esto, ¿no? Entonces, si he escuchado esa ilustración, lo más probable es que sea un mito nomás que se empezó a pasar de boca en boca, porque obviamente lo que hace ese mito es decir que es posible pasar un camello por el ojo de una aguja, solamente que tiene que desproveerse de sus cosas y humillarse un poquito. Pero lo que Jesús está estableciendo es que realmente es imposible. Por eso ocupa la exageración de la abertura más pequeña con el animal más grande. ¿Es posible pasarlo por ahí? No es posible. Y eso lo vemos precisamente con la reacción de toda la gente en el verso 26, porque dice, los que oyeron esto dijeron, ¿quién entonces podrá hacerlo? Si eso realmente es imposible, ¿quién podrá hacerlo? No solamente por la imagen, sino también por la visión que tienen de las personas adineradas. Porque si para ellos es imposible, ¿quién podrá? Entonces Jesús responde, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y esto no tiene que ver simplemente, es una generalidad. Incluso los artículos aquí están en neutro, ¿no? Hablando de todo lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Pero recordemos, el gobernante joven llegó preguntando, ¿qué haré? ¿No? Todo esto yo he guardado. Él daba por sentado que entrar en el reino de los cielos es algo que puede hacer por sí mismo. Pero es que yo vengo a la iglesia de pequeño. Yo doy ofrenda, yo alabo a Dios, yo soy bueno. Pero eso lo único que dice de nosotros es que creemos que somos autosuficientes para nuestra salvación. Pero la salvación es solo posible con Dios. Y los que están observando dan por sentado de que alguien tan rico y aparentemente piadoso, porque además no solamente era rico, era piadoso, debe ser alguien favorecido de Dios. Y si estas personas son excluidos, entonces ¿quién puede salvarse? Lo que pregunta la gente. Y la respuesta es nadie. Nadie puede salvarse por sus propios esfuerzos. Entonces aquí surge Pedro con una declaración
diciendo: Señor, mira, al menos nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y no es que quede mal Pedro, pero probablemente lo que nosotros hubiésemos dicho también, ¿no? Pero la pregunta o la declaración de Pedro presenta una oportunidad, ¿no? Antes de que Jesús llegue a Jerusalén, de reforzar cuáles son los requisitos de seguir a Jesús, ¿no? Jesús le dijo a sus discípulos: cualquiera de ustedes que no se despoja de lo que posee no puede ser mi discípulo, ¿no? Y se encuentra aquí con alguien que viene a él, ¿no? Y que insiste en seguirle, pero no quiere dejar aquellas cosas que le siguen atando a este mundo. Entonces la afirmación de Pedro revela de alguna manera que los discípulos han demostrado ese compromiso de seguir a Jesús. Pero también cuando él dice que el Señor lleva esto también especificando aquí que ellos podrían haber dejado casa, esposa, hermanos, padres, hijos por causa del reino. Y el gobernante pregunta sobre la salvación futura, ¿no? Y la respuesta de Jesús se refiere, es interesante, a algo futuro, pero también a prácticas presentes. Fíjese, el Señor le dice en el verso 29: os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más. ¿Cuándo dice? ¿En el tiempo futuro? En este tiempo. Y en el siglo venidero la vida eterna. Pero primero dice, ¿sabe? No hay quien haya dejado todo esto para seguirme que no reciba mucho más ahora. Y obviamente no habla de prosperidad ni nada, pero Jesús sabe que los lazos de afecto dentro de nuestra familia son fuertes, pero sabe que el despojarnos de eso va a crear una nueva comunidad, y Él precisamente lo que quiere hacer el Señor. Él está generando una nueva familia, una nueva comunidad de personas nuevas, nacidas de nuevo, donde lo que van a recibir es mucho más de lo que van a estar dejando. Y el Señor promete no solamente lo venidero, sino que promete ahora recibir más de lo que nosotros realmente a lo que podríamos estar renunciando. Entonces, sacamos varias lecciones. No basta simplemente con guardar los mandamientos desde la juventud, ni renunciar al apego de las posesiones, los lazos familiares por el reino de Dios, sino que al final el Señor le hace esta declaración: miren, ustedes me siguen, pero donde voy yo es a morir. Aunque le dice, yo voy a morir, y ahí Él explica, ¿no? Voy a ser enjuiciado, voy a ser ejecutado, pero dice, pero voy a resucitar el tercer día. Ahora, ustedes me quieren seguir. Seguirme significa que me van de seguir hasta la muerte. Morir implica, sufrir y morir implica que heredar la vida eterna también puede requerir un sufrimiento como el de nuestro Salvador. Alabamos a Dios y agradecemos a Dios de que en nuestro país no sufrimos como lo sufrieron nuestros hermanos en el primer siglo, o como lo sufren algunos cristianos en algunas partes del mundo, en partes de África, especialmente en el Cuerno de África y en parte de África Occidental, en países donde siguen persiguiendo a los cristianos, en algunos países del Medio Oriente, donde siguen persiguiendo a cristianos, en varios países de Asia donde los cristianos son perseguidos. Y nosotros no vivimos eso, no sabemos lo que significa. Pero el Señor nos está enseñando que seguir a Jesús implica que al menos debo entender y disponer de mi vida para Él. Los discípulos claramente, como termina nuestra lectura al final, no comprendieron estas cosas, y no los juzguemos, pues nosotros estando allí tampoco hubiésemos entendido. Sin duda, cuando el Señor resucitó y cuando el Señor se les apareció, el Señor les aclaró, y a través de
el crecimiento de la iglesia, el Señor fue enseñando también a sus discípulos, ¿no?, lo que realmente significaba seguirle. Pero permítame terminar con dos cosas. Lo primero, para ir a algunas aplicaciones. Vemos acá la interacción de este hombre rico, que él afirma haber obedecido fielmente todos los mandamientos, o gran parte de los mandamientos. Es seguida, y eso lo vamos a ver la semana que viene, por la interacción entre Jesús y Zaqueo, que es un despreciado de todos, como un recaudador de impuestos de mala reputación. ¿Por qué Jesús rechaza a un ciudadano que es recto, que es honesto, como este hombre, con un mensaje casi pesimista de sacrificio, y luego va con un tipo que es un canalla, de mala reputación como Zaqueo, con un mensaje optimista de gracia? Recibe a Zaqueo entre sus seguidores y solo lo invita, pero esta paradoja obviamente y el contraste no tiene que ver entre este joven, porque yo también pensaba, bueno, Zaqueo más adelante recibido, pero aquí el verdadero contraste no es entre este joven y Zaqueo, sino que entre los infantes que traen a Jesús al principio, que están completamente impotentes, y este joven que actúa como todo lo contrario, ¿no?, la antítesis de estos bebés. Esto nos enseña que recibir al reino como un niño, al actuar como el contraste, ¿no?, entre estos niños que no conocen el apego a las riquezas, al poder, sino que simplemente dicen: yo lo que necesito es que a mí me den atención, yo dependo de ti, dame alimento, cuidado y atención, porque yo no puedo hacer nada por mí mismo. Completamente lo contrario de este joven, que dice: Señor, algo más tengo que hacer, porque ya lo he hecho todo. Nadie que sea autosuficiente puede entrar en el reino de Dios. Nadie. Y normalmente las posesiones, y vuelvo a recalcar, materiales e inmateriales, tienden a fomentar un sentido de autosuficiencia. No es tan malo obtener logro en nuestra vida, es excelente, y debemos hacerlo, lo que hacemos, hacerlo con excelencia, porque lo hacemos para nuestro Señor. Y eso nos va a retribuir materialmente, o nos va a retribuir con cosas inmateriales también. Pero cuidado, quizás dependemos de ellas. Nadie que sea autosuficiente puede entrar en el reino. Recibir la vida eterna no proviene de guardar mandamientos ni de alcanzar méritos. Para Jesús, esto ni siquiera nos llevan a la puerta del discipulado. Al hombre rico no se le dice que se esfuerce más, ¿o sí? Le dice: ¿sabes qué? Dale, échale más ganas, esfuérzate un poquito más, lee más la Biblia, ora más, ten más fe. ¿Se le dice eso? ¿Qué se le dice? Se le dice que entregue lo que lo posee a él. Porque si quieres seguirme, ahora me vas a pertenecer a mí. Como el himno que cantamos a veces, ¿no? Ya pertenezco a Cristo, ya pertenezco a Él. Y Él pertenece a mí. Pero ahora yo soy su propiedad. Por eso es que Él le dice, no le dice que se esfuerce más, le dice que entregue todo. Nadie entra en el reino sin ayuda. Nadie. Nadie logra grandes cosas y hereda la vida eterna. No es un derecho ganado. Y uno solo puede acercarse a Dios como un niño, como un bebé, indefenso y completamente dependiente. ¿Cómo te acercas tú a Jesús? Los que estamos aquí, la mayoría somos hijos e hijas de Dios. Quizás ya has venido al Evangelio, ya te has acercado y estás siguiendo a Jesús. Pero quizás sigues dependiendo de tus propios esfuerzos. Quizás sigues dependiendo de tus
de tu obediencia. Déjame decirte que eso no significa que voy a ser desobediente ahora, pero no confíes en lo que tú puedes lograr. Ese es el resultado de confiar en Jesús. Todas las prácticas espirituales, como la lectura, como la oración, como la adoración, como congregarme, como ofrendar, como evangelizar, como exhortar a otros, como orar por otros, como orar con otros, todos estos, los unos a los otros que tenemos en el Nuevo Testamento, y todas las prácticas espirituales en mi vida, no son el camino para llegar a algún lugar más adelante en mi vida espiritual. Son el resultado de haberme entregado completamente al Señor. Es lo que dice Filipenses, ¿o no? Porque Él produce en mí el querer como el hacer. Pero Él no lo va a hacer si yo me quedo sentado, obviamente. Pero parte por reconocerme que dependo de Él. Y por último, hay un desafío también aquí a mirar acerca de nuestra relación con los bienes materiales, con las posesiones. Porque es interesante la pregunta que hace la gente: si este hombre no puede salvarse, ¿quién podrá? Jesús, a lo largo de Lucas, ha abordado el tema del uso correcto y sabio de los bienes. No excluye a los ricos del discipulado ni del reino de Dios, pero deben aceptar las advertencias de Jesús, evaluando seriamente el apego a esos bienes. Precisamente Lucas dedica este evangelio a Teófilo. El libro de Hechos también. Algunos dicen que probablemente fue un mecenas con mucho dinero que ayudó a Lucas a escribir y a investigar. Era un proyecto costoso. Encontramos ejemplos como el de Bernabé en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 4, que él vende un campo y sus ganancias son destinadas para su comunidad. Vemos a Lidia, el otro día con los jóvenes hablamos de esta mujer, una comerciante adinerada que ofreció hospitalidad a Pablo y a sus compañeros, y fue la primera mujer ahí en Europa que recibió el Evangelio y sirvió para que otros pudieran congregarse allí, al principio en su hogar. Gayo hospedó a casi toda la iglesia de Corintio. Febe fue una benefactora de Pablo y de muchos otros. O sea, fueron personas, hombres y mujeres, que usaron de sus bienes, pero más bien que prescindieron de ellos para que la obra de Cristo avance. Y hay muchas maneras de hacerlo, no hay una única manera de hacerlo. La pregunta es, yo y mi relación con mis y ya ocupamos los pronombres posesivos, mis bienes, porque son míos, yo me los gané. Recordemos que todo viene del Señor, ¿no? Y debemos aprender a administrarlo, porque es lo que somos administradores de lo que el Señor nos da. La pregunta es, ¿cómo lo estamos administrando? ¿Dónde estamos ahorrando? ¿En qué cuenta bancaria estamos ahorrando, aquí o en una celestial? Y esto, yo sé que es delicado hablar de dinero siempre, esto no tiene con dar más ofrendas, ¿no? Tiene con que tú puedas invertir tus bienes, que puede ser tu tiempo también, es un bien inmaterial, tu energía, tu amor, tu dedicación, tu paciencia y también tus posesiones para la extensión del reino. Hay personas a las que enseñar, hay personas a las que guiar, hay personas a las que evangelizar, y a veces están más cerca de lo que nosotros nos damos cuenta. Que el Señor nos permita examinar nuestra vida, a reconocernos como este joven y entender que necesitamos ser como los bebés. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar.